todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK-UCHA. ESK-UCHA. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. El siguiente programa es patrocinado por Escucha Radio. Taller de locución 100% práctico. 10. 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 Las nuevas tecnologías y la manera de que vemos el mundo actual nos impulsa a tomar una nueva actitud para resolver los problemas de la vida cotidiana. De lo tradicional a lo actual, la psicología evoluciona con todo lo que existe. Si el aquí y el ahora es demasiado abrumador, déjame ayudarte. Juntos podremos llegar a tener una actitud a 1000. Comenzamos. Hoy en Actitud a 1000 hablaremos sobre nuevas formas de espiritualidad y la brujería en México. Estará acompañándonos Driel Monmont, quien es un brujo y que nos muestra que a través de esta tradición se puede llegar a obtener sabiduría, equilibrio, conocimiento, aprendizaje y sobre todo a conocerse a sí mismo. Esto como otra forma de obtener la Actitud a 1000. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, estamos aquí en Escucha Radio, imagina lo que escuchas. Quiero agradecer a los controles, a cabina, a Johnny Hernández, que va a estar acompañándonos aquí para que tengamos la mejor de las actitudes. Llamen al 64 49 21 23 y encuéntrenos en todas las redes sociales como Escucha Radio con K de kilo. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TuneIn. Muy importante, acompáñenos en el chat para que manden todas sus preguntas entrando a www.escucharadio.com.mx. Denle clic a chat y denos sus comentarios. También nos pueden ver en vivo por Facebook Live y les recuerdo que sigo leyendo sus historias en el correo gabo.moralesco@gmail.com y recibiendo sus mensajes por WhatsApp al 5565267277. Ese se los repito porque es muy importante estar en contacto con ustedes. 5565267277. También agradeciendo al productor Antonio Vázquez, quien se encarga de crear toda esta vibra positiva. Y pues yo soy Gabo Morales, su psicólogo de cabecera, y estamos aquí en su programa Actitud a 1000. Comenzamos. Estamos aquí en el tema de hoy de qué actitud tienes ante las nuevas formas de espiritualidad. En síntesis sería la brujería en México. Hoy nos acompaña Driel Monmont, miembro de distintas órdenes fraternales de carácter iniciático, practicante y custodio de una tradición brujería de hispánica aquí en México, quien estudió magia tradicional en Magaña de Soria y es fundador de la Logia Mágica de Wicca. ¿Sí lo dije bien, compañero? Más o menos. Sí. Si no, sí, no te preocupes. Tú. Bien. Muy bien, como Driel Monmont. Como Driel Monmont, sí. ¿Cómo estás, Driel? Bien, Gabo, muy contento de estar aquí contigo y con todo tu auditorio, y le quiero mandar también un saludo a nuestro amigo de la cabina que está al pendiente de nosotros. Y bueno, pues yo muy contento de estar de nuevo en Escucha Radio. Ha sido mi casa alguna vez también, bueno, no siempre es mi casa, pero bueno, 10 años no son nada sencillos. Y bueno, tu programa ha sido, me gusta mucho. De hecho, así fue como nos conocimos, ¿recuerdas? Así es. De hecho, hice el approach contigo. Fíjate, ahorita que lo comentas, toda la gente que he conocido y que ha venido aquí al programa de Actitud a 1000 ha sido por medio de las redes sociales. Y si me dices tu opinión. Claro, perfecto. Si yo ya, encantado. Si también me equivoco en la cápsula o algo así, No, yo digo no, que no, tú nos regañas y nos dices. Bueno, está muy bien. Porque Vamos este a tema es escucharla. nuevo. La Wicca invita a los seres humanos a vivir sin perjudicar a otros, a aprender a no continuar los chismes, a no robar, a buscar buenas amistades, a compensar el bien con el mal y se maneja por medio de la ética. Existe la de la responsabilidad por uno mismo, lo que implica que las personas que la aplican busquen hacerse responsables plenamente de sus acciones, por lo que no puede culpar a deidades o a otros por sus actos. Existe también la ética de la evolución constante. Esto indica que se debe mejorar con lo que se haya aprendido y también que se debe constantemente aprender y mejorar.
Por último, la ética de la armonía, que tiene como propósito que todo ritual entre en armonía con las deidades. La Wicca cree en la ley de la atracción, que dice que lo semejante atrae a lo semejante, lo que quiere decir que los problemas los atrae uno mismo cuando se desea que no ocurran. Y es por eso que en vez de decir no quiero que pase esto, invita a que las personas hablen positivamente y decreten lo que sí desean que pase. Y la ley del retorno, que dice que todo lo que enviamos nos viene de vuelta, lo que quiere decir que si enviamos pensamientos y acciones de bien, los recibiremos, incluso aumentando entre 3 a 7 veces ese bien. Y lo mismo sucede con el mal. Esta ley está completamente ligada a la ley de la atracción. Listo, ya podemos quitarlos. Ahora sí. Pues muy bien, Driel. Ahora sí, vamos, tú eres el experto en este tema. Platícanos entonces, ¿cómo ves esta información? Más o menos, estoy muy derivado, no entendí. No, al contrario. Pues fíjate, Gabo, que yo tengo un compromiso muy moral para mi tradición espiritual, que ya te contaré, bueno, ya les contaré a todos ustedes, amigos, porque se ha escuchado mucho de la brujería en los últimos años, ¿no? De hecho, cuando yo estaba más joven, y eran como, ahí corrían por los 90, ¿verdad? En ese momento, históricamente en nuestro país, pues bueno, hablar de brujería, tú le dices a alguien, oye, practico brujería, y pensaban que pues ibas al mercado de Sonora, o practicabas un tipo de tradición como la santería, o que de plano le rendías culto a la Santa Muerte. Y entonces, otros inclusive pensaban que tú practicabas algún tipo de magia negra, ¿no? Y pasamos de esta etapa, donde la verdad voy a decir una cosa que me voy a arrepentir seguramente después, pero pasamos al pop, ¿no? Al pop del gusto por la mercadotecnia, y entonces pues bueno, salieron películas como The Craft o Practical Magic. En realidad, bueno, voy a dejar de decir anglosajonismos para poder ser un poco más comprometido moralmente con mi país. Y en realidad sería Jóvenes Brujas y Hechizos de Amor, series como Hechiceras, y bueno, hasta ahí perfilaba un poco la idea de lo que hoy conocemos como la Wicca como tal, y se perfilaba que era una religión que era muy antigua y que venía con unas prácticas de la naturaleza misma. Y bueno, algunos amigos y yo empezamos a investigar acerca de los grupos que existían como tal en México, ¿no? Y entonces nació una palabra que estaría increíble que la gente hoy entendiera por dónde va el asunto, que es el paganismo. Y el paganismo es un tipo de tradición espiritual o religiosidad espiritual que no propiamente tiene que ver con una religión en específica, pero sí con una tendencia ecológica de pensamiento que hoy pues lo necesitamos muchísimo. De hecho, sí la necesitamos muchísimo, el planeta, todos lo necesitamos. No, perdóname, no. No es monoteísta, digamos, tiende a ser más como una tradición de la tierra. Entonces su tendencia históricamente tiene que ver con este nuevo rescate de la tierra. Y te estoy hablando de los 90, ¿no? O sea, no es tanto, pero bueno, esto era lo que salía, ¿no? Y bueno, no sé si, yo creo que eres muy joven, bueno, pero si los amigos del auditorio que nos escuchan, seguramente el que está en los controles que es más joven todavía, a lo mejor ni sabe, pero antes el internet no era como el de ahora y nos podían estar viendo nuestros amigos, sino, pues bueno, uno veía una pantalla negra con colores verdes y estaba Yahoo y otros grupos, se fue convirtiendo hasta Latin y estas cosas que ya ni voy a decir porque ya me eché un gol, pero bueno, nació una cosa que se llama la Comunidad Pagana en México. Y entonces Carmen Orellana, que es Starware, organizó una primera marcha de la Comunidad Pagana en México y se reunían en la Condesa y yo decidí asistir. Y quisiera yo abrir como este rollo así, porque éramos un grupo muy poquitos, éramos muy poquitos. Y bueno, ellos son mis hermanos, todos estos que nosotros formamos parte del Concilio de las Tradiciones Paganas en México, la Fundación de las Tradiciones Indoeuropeas para las Religiones en México, el Parlamento Interreligioso en México, y también somos parte del Concilio de la Brujería y el Paganismo en México. Entonces, ustedes forman un grupo, pero a este grupo le ponen también, me imagino, que algún tipo de ética para pertenecer a él, o de algún tipo de requisito, ¿no? Exacto. Tenemos una cultura de ética muy importante, como bien dices, porque, bueno, con esto te quería decir que también está Sociedad Wicca México, digamos, hay varios grupos, ¿no? Algunos de estos grupos hemos coincidido durante lo largo de estos años porque primero fue conocernos, luego ver cómo trabajábamos, luego ver que tú sabías de Wicca, que yo no sabía de Wicca, y así, ¿no? Y bueno, todo lo que nosotros sabemos de Wicca en esta primera etapa, me refiero no
no hablando en primera persona, sino como en historia de México, de esta cultura pop que nació, es que es todo lo que veíamos en la televisión, ¿no? Entonces la televisión nos maleducaba, como lo sigue haciendo. Bueno, esperamos que ahora las redes sociales ya nos ayuden un poquito más, pero bueno, antes era lo que había, ¿no? Y entonces pues uno aprendía ahí, empezaba con saber que había un libro de las sombras y que hacían conjuros en la playa y con deidades ahí. O sea, quiero pensar que esta parte de lo que platicas que a lo mejor se distorsiona. Se distorsiona, es que la exacto. gente entonces se identificaba con algún tipo de culto, ¿no? Que a lo mejor puede identificar como, esto me gusta, esta parte oscura, y a lo mejor empezaban a hacer rituales o se vestían de forma que a lo mejor no era como o lo imitaban tradicional. las prácticas, exacto. Y lo más importante de estas series fue que usaban la palabra Wicca para todo. Y entonces venía a la siguiente parte, ¿no? Ya casi acercándonos al 2000, ¿no? Al fin del milenio. De hecho hay una serie que se llama Sabrina, ¿no? Bueno, ahorita tocamos esa, pero... Eso también. Sí, yo dejo de ver series de televisión porque aparte nunca crecí con la televisión, literalmente, no sé, yo crecí en un hogar sin televisión. Pero bueno, mi formación no tiene que ver con esa aproximación, ¿no? Pero respeto, o sea, yo ya me hice la tarea de decir, Driel, todo lo que tú ves en la tele no es un documental, no pasa nada, no están haciendo una especie de proselitismo, pero me pega, ahorita vamos por qué. Y entonces pasó que coincidí con estos grupos, que no solamente eran wiccas, ¿no? Sino eran wiccas de algún tipo de tradición en específica, ahorita vamos a ver por qué. Y otros que se decían paganos y otros que se decían a lo mejor nórdicos o celtas, o bueno, había una serie de tendencias. Lo que nos unía es que estos grupos miraban hacia la vieja religión europea como tal, ¿no? Y entonces muchos habían leído libros que estaban en inglés, que eran anglosajones, o estaban en alemán, o estaban en francés, y bueno, ahí había otra cosa que no había mucha difusión, ¿no? Pero con estas cosas que se empezaron a mezclar, y bueno, mucha ayuda de nuestros hermanos del norte, no los voy a responsabilizar a todos de esos porque hay grupos muy respetables y aquelarres muy respetables, pero bueno, gran parte de eso nos ha educado también hasta que ahora estamos en Decoven y estas cosas, ¿no? Y bueno, hay una especie como de imitación y resulta que después de mucho tiempo, cuando yo platicaba con ellos y nos acercábamos en estos primeros encuentros, no teníamos una idea muy clara de lo que estaba pasando en ese momento históricamente. Entonces, bueno, aquí es donde empieza, pues digamos, como mi protagonismo, ¿no? Quise no hacerlo así porque la Wicca tiene una historia y yo no quisiera hacer lo que muchas otras personas hacen, ¿no? Yo respeto y tolero a muchas personas que se dicen practicantes de la brujería, de Wicca o de paganismo en México. Es decir, tolero a aquellas personas que difieran de nosotros y sobre todo a aquellos que usan esto como un negocio, como una farsa o como una moda, y les doy su espacio, ¿no? Porque yo no soy quien para decirle a la gente qué hacer y qué no hacer. Pero tú sabes que esto sucede en todos. Sí, o sea, en todas las religiones que yo conozco, existe gente que se aprovecha de las creencias de las otras personas para vender, para explotar. O sea, tú lo puedes ver en eres reportero, luego te curas y luego te metes a una cosa de estas de moda y así eres homofóbico, ya lo hemos visto muchas veces. Bueno, pues hay de todo, amigos, también en el paganismo, porque lo que ocurrió fue que, al decir respeto todo tipo de creencias. Yo respeto todas las creencias porque yo me considero a mí mismo como una persona religiosa. Y bueno, entonces aquí empieza esta parte de la historia, ¿no? El movimiento de paganismo en México se volvió más fuerte y se contrapunteó, como te decía, con ideas muy americanas, ¿sí? Hoy en día, de hecho, las personas que son más detractores que opositores con nosotros, siempre nos critican diciendo que, por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a hablar de brujería europea cuando somos unas personas muy autóctonas, ¿no? Unos incultos y mexicanos, ¿no? O cómo solamente hay grupos americanos que son los estadounidenses, los gringos, pues, que en realidad ellos sí se sienten como muy europeos, ¿no? Y así, hay una tendencia en ese momento del 2000 de muchas cosas. Y entonces yo decido hablar con ese entonces, quien era mi maestra, que era mi abuela de la tradición, y yo le digo a ella, bueno, necesitamos contar un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Y ella, todavía viva, me dice, no puedes contarla, y como bien decía el currículum que tú leías, yo he pertenecido y pertenezco a diferentes órdenes fraternales, que han fundado la espiritualidad desde otra corriente en este país, pero también por consecuencia familiar y heredativa, he tenido la fortuna o la desfortuna de nacer en una tradición familiar donde se practica la brujería tradicional. Y entonces aquí es donde empieza la historia un poco de nosotros. Mi línea se llama
la Societas Draconistratum, que propiamente es una orden mágica, una orden de practicantes de ese tipo de espiritualidad que desciende directamente de otras líneas, ¿no? Y entonces aquí es donde empezamos nosotros a sentir que no nos identificábamos con eso que estaba ocurriendo, obviamente, en el 2000. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros no le teníamos una tendencia específica a algún autor en específico, por usar a Gerald Garner o alguna persona muy famosa de la brujería hoy como tal, hablándolo así, ni tampoco sentíamos que pertenecíamos a un tipo de religión que podría amalgamarse y adecuarse según las necesidades, ¿no? Y entonces ahí nace un boom de muchas tradiciones espirituales que usan a la Wicca, y entonces empiezan a hacer cosas como cobrar los ritos de paso, que son las bodas, dar clases y entonces cobrarlas, y bueno, cada quien está bien, digo, pues, hagan de cuenta que era como lo proto-coaching, pero pues Es que estaba en el lado eso no espiritual. pasa, eso no pasa en todas ¿verdad? las religiones. Pues no. Y bueno, entonces esto que me leías un poco está bastante interesante porque es una de las posturas de lo que yo llamo la tradición de la nueva era, la New Age, porque efectivamente la brujería como tal, específicamente hablando de la etimología que nosotros estamos mirando, digamos la indoeuropea, con la palabra Wicca, viene de la palabra wake, que literalmente en anglosajón antiguo, bueno, en un idioma antiguo europeo, inglés, hacía referencia específicamente, y más que en inglés, yo creo que estaban en los países galos, a una tradición del que practicaba el oficio. O sea, wake es como si ustedes escucharan la palabra el que practica el oficio y el que practica también el sacrificio, ¿no? Es el que se sacrifica ante los demás. Y luego viene la palabra wise, que tiene que ver con sabio, o wise, que tiene que ver con el que practica la práctica de la sabiduría. Y luego viene wise of craft, o el wisecraft, o el wisecraft, que es los practicantes de esta sabiduría antigua, que era como una especie de, no era como una especie, era una especie de chamanismo, no bien definido, pero con un sistema muy, muy, muy básico y muy marcado de su religiosidad. Y estamos hablando de la vieja forma en Europa, antes de que Roma inclusive dominara este periodo, ¿no? Y bueno, volviendo a esta idea, witchcraft viene de estas dos palabras, y entonces pues vendría a ser en inglés la palabra literalmente bruja, ¿no? Pero si nos vamos a la palabra, a la etimología de la palabra española, hispana, porque pues nosotros hablamos español, no castellano, bueno, es todo un rollo ahí. La palabra brush o braig también quiere decir alto, como magus, que también viene siendo magnus, altísimo. Y en realidad los magos y las brujas, o bueno, en realidad más las brujas o los brujos, vienen de esta corriente protocelta que se dice que es Braig, como Brigitte, que es la altísima, una diosa que habla de la capacidad de enaltecer las virtudes de la naturaleza. Y bruche, que también es una palabra protoindoeuropea, que se convierte también en esta sacerdotisa o sacerdotes de este tipo de deidades que son de los altos, ¿no? También ubicando un poco geográficamente que hay una conexión en las montañas Pirineas de varios cultos que no necesariamente son lo que la gente conoce hoy en día como el celtismo, que eso también es importante aclararlo, o chamanismo indoeuropeo, porque en los Pirineos del principio, bueno, pues era una tradición pues meramente de la tierra. Es como si nos estuviéramos contando la historia de qué es un nahual en México, ¿no? Yo siempre hago ese comparativo, que me parece muy correcto, porque el nahualismo en México es el tipo de brujería que nosotros practicamos en esta forma, digamos, es un sacerdote para su comunidad, ojo, no hay sacerdote si no hay comunidad, no hay comunidad que funcione si no pone un sacerdote en este tipo de estructura de pensamiento, ¿no? Y bueno, en esta vieja forma, la Wicca no era en realidad la práctica de algo. O sea, la Wicca era los practicantes de la brujería. Entonces, cuando tú dices brujería, básicamente estás hablando de la Wicca como tal, en ese sentido etimológico. Y a este periodo nosotros le llamamos la Wicca histórica. Digamos que, es la Wicca histórica y étnica. Es decir, que tiene una raíz fundamental en las tradiciones indoeuropeas, que van del norte al sur de Europa, diferentes características, y luego viene una parte después del Imperio Romano, donde se empiezan a volver una religiosidad más profunda, y se separa un poco el practicante de la Wicca con sacerdotes de cultos más específicos. De hecho,
Por eso es que cuando alguien dice, es que hay una idea de celtismo, en realidad se está refiriendo a una idea que los romanos se refieren a ellos. Cuando alguien dice es que están los paganos, bueno, los romanos se refieren a estos grupos como no bien fundamentados y bueno, que están ahí flotando en la historia de esas conquistas, ¿no? Son como unas tribus, ¿no? Y bueno, esto lo pueden encontrar en la red, no necesitamos echarnos un choro desde ahí, pero bueno, era un poco para que entiendan qué significa cuando hablamos de brujería. Y bueno, y también para que vean el contexto de dónde viene todo esto. Exacto. Aquí en México, antes de que llegaran a conquistarnos, también teníamos nuestras deidades. Así es. Todo era deidad, ¿no? El Así sol, es. la luna, la lluvia, las plantas, las estrellas, todo. Por algo buscamos una deidad. Entonces, aparte de nada más creer en esta deidad, buscamos una filosofía de vida a través de estas deidades. La ¿Qué buscan, por trascendencia. ejemplo? Exactamente. ¿Qué es lo que tú puedes transmitir a partir de tus propias creencias? Bueno, es lo que yo te contaba, esta es la parte histórica. Luego viene una parte moderna, ¿no? Que en los años 50 en Inglaterra un hombre llamado Gerald Garner hace un libro que se llama Witchcraft Today o Brujería Hoy, y entonces él habla del uso de la palabra witch y de todo esto que les acabamos de contar, pero desde un punto de vista más anglosajón. Digamos, él lo refiere solo a los orígenes de Inglaterra, que hoy en realidad llamaríamos la brujería británica, ¿ok? La brujería tradicional británica. Y bueno, estamos hablando de 1950. Para 1960 ya hay varios tipos de Wiccas en el mundo. Y bueno, empieza a hablarse mucho de la brujería en Europa. Y entonces aparece una figura mucho más radical, que son personas que dicen que son eclécticos o autoiniciados, es decir, que son practicantes así de, bueno, si en el mundo una bruja nació y entonces dijo, yo soy la primera bruja en el mundo, o un brujo, yo me autodedico, ¿no? Y pues es muy válido también, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nace como una tendencia New Age y se deforma en esto que platicábamos en el 2000. Pero, bueno, en otro lado de la historia, en corte A, cuando ustedes recuerdan que tuvimos una exposición muy brillante en el Palacio de Bellas Artes con los cuadros y las pinturas de Leonora Carrington, con el libro de Diario Mágico de Leonora Carrington, de Naulí, de Remedios Varo, que todos ellos pertenecieron a un grupo de descendientes de exiliados españoles, que llegaron a México y que, al igual que lo fue Diego Rivera y Frida Kahlo, eran los verdaderos hipsters de la época. Ellos practicaban ocultismo y diferente tipo de ocultismo en nuestro país. Y entonces ahí abre una brecha interesante. Estábamos diciendo que en los años 50 este hombre habla de que hay un culto ahí medio indoeuropeo y que la brujería y que la denominan los Wiccas y todo este rollo de magia ceremonial, que en realidad él sí hace magia ceremonial. Bueno, las tradiciones en México ocultistas ya existían. Recordemos que está Juárez en la masonería, el presidente Madero en el espiritismo, algunos como Vicente Guerrero que practicaron, porque era afrocubano, bueno, más bien afrodescendiente, perdón, discúlpenme, afrodescendiente, y era mexicano, digamos, Vicente Guerrero no es blanco, o sea, para que lean nuestros libros. De hecho, hay un libro que dice la brujería en la política mexicana. Exactamente. Y te habla de muchos políticos muy importantes, unos están en la cárcel, otros no, sí. Otros agarraron muchísimo poder. De hecho, hubo quien fue a África y mató leones y se untó la sangre de león. No, eso ya es un poco sensacionalista, pero sí hay mucha gente importante en la política que utiliza la brujería de alguna manera. Bueno, es que vamos por partes, porque eso que tú estás diciendo se llama en realidad hechicería, que no es brujería. Okay. O sea, la brujería, qué bueno que nos aclaras. La brujería es una tradición religiosa, es una visión espiritual. O sea, que no tiene nada que ver con los hechizos. No tiene necesariamente, ni siquiera tiene que ver necesariamente con la magia. Los rituales son otra cosa, porque un ritual es como cuando tú estás experimentando y profesando tu fe, y cualquiera sea tus metacreencias, tus creencias, ya sea si tengas un sistema religioso espiritual, tú haces un rito con ellos. Exacto. Congregar a unas personas, o sea, un grupo de personas congregadas que se levantan y dicen no contra la violencia contra las mujeres, bla, 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 hacen una religiosidad unida y hacen un rito frente a nosotros. Qué bueno que fíjate que platicas estas diferencias, porque ahorita ya nos están llegando varias dudas, y entonces ahorita te hacemos las preguntas. Por ejemplo, la hechicería no necesita eso. La hechicería es estos fines que tú dices, por ejemplo, esto de que alguien va y se mata y se echa la sangre, que ni sabemos si es cierto, ¿verdad? Pero nos encanta el chisme como mexicanos. Pero yo lo leí de ese libro, dije, de verdad lo leí. Porque vende, porque lo sensacionalista vende, y entonces por eso hay muchas Wiccas que hacen lo que hacen, y muchos brujos y lo que sea, que no en realidad están practicando en realidad lo que pasa. Pero bueno, cada quien, ¿no?
Esta idea misma, por ejemplo, es una forma agresiva de señalar a las tradiciones afrodescendientes y encasillarlas solo en la santería, por ejemplo. Que la santería, para mí, es una forma de hechicería que existe hoy en México, ¿sí? Como estos cultos que en realidad tienen que ver con la hechicería. Consecuencia directa del cristianismo, porque el cristianismo ha usado la culpa, la necesidad y muchas cosas que han pasado en nuestro país para apuntar a las cosas demoníacas como la responsable de todo, la tele, que si el diablo, Es como que si los quitarte una homosexuales, responsabilidad de tus actos. Que es lo el que, cristianismo no como postura religiosa, pero sí como ejecución política, ¿no? Sí, porque te vas y te limpias tus actos, te confiesas Sí. y ya no pasó nada. Pues la hechicería es lo mismo. Acá me gustó que la filosofía que tú traes es esta parte de tú te haces responsable de lo que claro, tú tú te haces. haces responsable No de le tus echamos la culpa a nadie, sino a ti mismo. Bueno. Fíjate, te manda Gustavo, dice, hola, muy buen tema, yo quiero saber la diferencia entre brujería, masonería e Illuminatis. Bueno, pues tomando un poco de esta historia que les estaba yo contando, querido Gustavo, la brujería es un camino religioso en el momento en que se practica en comunidad. Y es una tradición espiritual, es un camino espiritual. Es como si hablamos del budismo, el budismo es un camino espiritual. No necesariamente tiene que ser religioso, se vuelve religioso cuando tú te conviertes en un monje o un devoto. Pero mientras tú lo practiques, inclusive como filosofía, es un camino espiritual, igual a la brujería. Y bueno, la masonería y los Illuminatis, que están junto con pegado, porque los Illuminatis de Barbiera fueron un grupo francmasónico de los años del siglo pasado, más o menos como 1800 y tantos, 1878, algo así, lo puedes googlear. Y bueno, la masonería como tal es una especie de escuela mística que busca el desarrollo espiritual a través de un proceso de rituales, sí, no como los rituales religiosos, sino más bien como unos rituales iniciáticos. Es una escuela iniciática y bueno, pues fue fundada en Alemania en el siglo XVI. Entonces, bueno, la masonería y los Illuminatis son meramente hebraicos, abrámicos, digamos, tienen su pensamiento filosofal en la cábala medieval. Y la brujería cero tiene que ver con eso, que eso es importante que lo digamos, porque la brujería, como bien decíamos, tiene que ver con el paganismo indoeuropeo. Entonces, bueno, esto que te estoy contando estaba ahí, y fíjate que México vive un periodo interesante en la Revolución Mexicana. Por ejemplo, en los años 1920, la tradición menonita, que fue agredida durante muchos países que hoy conocemos, la menonita, los Amish, todas estas tradiciones cristianas muy radicales, que fueron huyendo de Europa, gracias a Rusia, que los alojó un tiempo. Ellos llegaron y, por ejemplo, compraron tierras en Chihuahua o en el norte de nuestro país. Y ese tipo de religiosidades que se abrió precisamente con este cambio de intercambio cultural, da un tipo de culturización, una cultura más religiosa desde un punto de vista inclusive de sectores que ya no son étnicos como tal. Okay. También igual los mormones en el cristianismo mismo o diferentes tipos de tradiciones. Y aquí hay algo interesante. Cuando ellos llegan a México, a los territorios del norte, se dan cuenta que también hay un tipo de ocultismo para la gente de la tierra. Digamos, no un ocultismo burgués, por así llamarlo, como hablamos de los artistas famosos que estuvieron, pues por ejemplo Diego Rivera y Frida Kahlo, la antigua mística Orden Rosacruz, las artistas que mencionamos, pintoras plásticas mexicanas españolas, que fundaron y muchas veces practicaron la teosofía. Bueno, pues al igual que Madero practicó el espiritismo, había grupos espiritistas en México, unos miraban hacia el cristianismo, como una especie de tendencia alternativa de la espiritualidad. Así es. El autor más importante del espiritismo es Alan Kardec, y él es cristiano, es como un cristianismo más espiritual, ¿no? Como de hablar de los espíritus y del contacto con los muertos, ese rollo, ¿no? Estamos hablando antes de la Revolución Mexicana. Y luego llega, por ejemplo, con la Revolución Mexicana, una tendencia que todos ustedes conocen, que se llama el espiritualismo mariano trinitario, que es una mezcla del catolicismo, que ya está teniendo peligro, porque recordamos que después de eso viene la guerra cristera y entonces estaba bien loco en el norte de ser católico, también pobre de nuestros hermanos católicos y cristianos, tuvieron su momento de persecución justa, y históricamente, bueno, esto lo que les estoy contando es que nuestro país ha tenido diferente tipo de etnias y culturas, que hay una historia que nadie nos cuenta en México, ¿no? Y es que pasa con todo, porque también hasta la psicología
padre de la psicología, Freud, el psicoanálisis y demás, entonces hubo quien, no, yo creo que las hace escuelas falta de Viena. esto, vámonos a gestal, no, pero yo creo que hace falta lo Claro. científico, vamos a cognitivo. Exacto. Entonces, sí hubo, yo me Ramificación. imagino que, exactamente, porque te vas cuestionando lo que vas creyendo, y es normal que cuando te cuestionas lo que crees, de repente puedes encontrar a lo mejor un hilito que te lleve por otro caminito y le agregas como tu chispita, ¿no? Como Claro. tu cereza al pastel. Pero lo interesante, Gabo, y amigos del auditorio, que ahorita que estamos contándonos esta parte, es que 1919 y 1920 para México es importante. Recordemos en una cosa que pueden investigar, que Porfirio Díaz invitó a Aleister Crowley a México, que fue uno de los magos más controversiales de la Segunda Guerra Mundial, porque asesoró a Winston Churchill, y tenía una fundación de una sociedad secreta que se llamaba la Golden Dawn, y él vino a México y fue la primera persona en escalar el Popocatépetl. Pero él vino a México buscando una congregación que se llamaba la Congregación de la Lámpara de la Iluminiscencia, Okay. que en realidad era una congregación de espiritistas que estaban uniéndose al paganismo indoeuropeo en México. Desde ese entonces ya había una idea de cultos que nosotros le llamamos intersección de cultos mezclados o espiritismo cruzado en México. Es decir, hay una parte de tendencia espiritista que es una idea que ustedes lo pueden entender, porque bueno, a lo mejor nuestros amigos que están en otro país dicen, ay, espiritismo, y lo piensan muy lejano, o luego imaginan, gracias a los americanos y a la televisión, a Anabel y a los el Conjuro y estas cosas, ¿no? Pero no, el espiritismo es una presencia tan importante que, por ejemplo, la santería usa el espiritismo como base fundamental con los muertos, el vudú usa el espiritismo como base fundamental de los muertos, y ellos tienen una raíz africana. Bueno, el indigenismo, bueno, en ese tiempo hablamos de la revolución, se unió al espiritualismo trinitario usando la tendencia del espiritismo con las prácticas indigenistas que tenían que ver con el nahualismo y mezclándolas con el catolicismo. Y por eso es que ellos en sus templos pues canalizan a las deidades, a los santos, a las vírgenes, bla, bla, bla. Bueno, el espiritismo de Madero, por ejemplo, que existe, la ciudad espiritista, acaba de cumplir 120 años, que le mandamos así, muchas felicitaciones, y la Orden Rosacruz, que cumplió 100 años apenas, en México, ya tienen una tendencia, al igual que la masonería, de existir una especie como de intelectualidad francesa e inglesa del ocultismo británico y francés, en México, una presencia muy radical. Lo que ocurre aquí es lo que sigue, porque estos son mis ancestros. Bueno, hay algunos españoles que traen una tendencia de brujería tradicional, que ya hablamos que es la Wicca, europea, se asientan históricamente en México, en diferentes espacios, en Michoacán, en Monterrey, en Chihuahua, en Guadalajara, digamos en casi el norte. ¿Por qué? Porque, bueno, volviendo a otro archivo muy pequeño de la historia de México, en México no se quemaron brujas ni en la Ciudad de México ni en ningún lugar por brujería. Eso está bueno saberlo. Nunca. Se quemaban a los herejes, que eran a los judíos y a los cristianos, que en realidad les quería quitar el dinero, porque la Santa Inquisición en realidad no era la Iglesia Católica en México, no sé en otros países, en México no. Cuando llegaron era aquí, el Estado y la Iglesia estaban unidos. Sí respetaban estas creencias. No, lo que pasa es que era una cosa política. O Tú las combinaban. no podías quemar a un indígena porque un indígena para los españoles no tenía alma. Entonces tenías que bautizarlo primero y después decirle que estaba haciendo algo malo y lo podías quemar. Como eso no pasaba porque era muy largo y entonces los dominicos no iban a hacer esas cosas, ellos en realidad lo que empezaron a hacer a través del Santo Oficio, que ni siquiera tiene que ver con ellos, es que crearon una figura política del Estado para quitarle las tierras a los que son en realidad criollos, porque bueno, amiguitos, el mestizaje es una falacia, o sea, por eso tenemos una pigmentocracia, por eso creemos que los que se ven más güeritos son mejores, tienen más barro y ese rollo, porque en realidad queremos blanquearnos, digamos, la conquista, como bien lo decías, sí tiene un síntoma muy duro para nuestro pueblo, y los indígenas, que en realidad no son indígenas, son pueblos originarios de la tierra que indigenizaron esta cultura que venía muy radical. Bueno, pues también hay que entender que todos estos europeos que vinieron a México con sus ideas del cristianismo de ese lugar, ya sea el romano, el griego o el que sea, bueno, pues se mezclaron por una cuestión política, ¿no? Y entonces por eso había una reivindicación muy clara de las cosas. Pero si ustedes leen las cosas que escribió Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, por favor, ella se pasaba por la catedral, todas las reglas de la Santa Inquisición y el Santo Oficio, y nadie le dijo nada, ¿no? Hasta estudió y hasta no tuvo novia y todo. Ajá. Pero bueno, no íbamos a hablar de las virreinas. Pero bueno, en ese sentido, hay toda una idea muy clara de la espiritualidad alternativa en nuestro país. Bueno, mis ancestros se fusionan con los indígenas, específicamente con una línea de una tradición más cercana a Michoacán,
y fundan tradicionalmente en la Ciudad de México un grupo de personas. Tenían que refugiarse en algunas de las escuelas como las que hablamos, espiritistas, ocultistas que habían para poder seguir practicando, pero la introducción que hubo con los descendientes de la tierra, quienes los recibieron en el nahualismo, tuvieron un cruce. Ese es el segundo cruce que nosotros tenemos. Entonces, nuestra práctica se convierte en una brujería tradicional hispánica. Y con esto quiero hacer algo que a lo mejor todo el mundo me va a odiar, pero lo siento, así es la vida. Ya como critiqué a la pigmentocracia, que es que la gente sea racista entre nosotros y clasista, que es lo peor que puede existir en nuestro país. Claro. Y bueno, no nos dejarán mentir, pero los dioses de las iglesias, perdón, Dios de la iglesia cristiana y de algunas otras ideas, Son güeros de pues son ojos azules. güeritos, ¿no? O sea, Sí. no es así uno como nosotros, digamos, la Virgencita, todos ellos son muy güeritos, ¿no? Excepto la Es Virgen de una- Guadalupe, que pues la hicieron específicamente Ahí vamos, exactamente. para que nos identificáramos con ella. Exactamente. Entonces, si faltara el respeto a la religión, porque cada quien tiene sus filosofías y sus creencias, yo las respeto mucho. De hecho, las respeto tanto que, bueno, pues todos los mexicanos somos en el fondo cristianos y guadalupanos por cuestión cultural, que Así esa es la es. parte cultural, ¿no? Pero tenemos una especie de resentimiento con la tradición europea. Una especie de fascinación, pero de resentimiento. Es como un amor es medio sádico, ¿no? Y bueno, mi tradición espiritual, si bien sí tiene que ver con las partes europeas, sobre todo las españolas, porque nosotros tenemos este cruce. Bueno, no todos los españoles, aunque nos duela, eran unos sádicos ni eran cristianos. Entonces, esto es lo que más radicaliza un poco nuestro punto en nuestra primera línea. Y nosotros lo tenemos documentado. De hecho, vamos a hacer un documental pronto, tenemos un documental ya en línea. Muy bien. Y Ahorita nos pasas los datos. exacto, nuestra tradición espiritual empieza a convertirse en un culto hermético. Porque bueno, si de por sí ya era bien peligroso andar diciendo que uno estaba loco y practicaba estas cosas, bueno, esto ya llegando al 2000, es cuando a mí se me da la oportunidad de empezar a trabajar públicamente con nuestra línea y entonces muere mi abuela, ¿no? De tradición. Y entonces esta abuela deja a mi cargo la línea de nuestros aquelarres en México. Y entonces es así como yo me vuelvo la cabeza espiritualmente y el custodio Ahora, de esta para los que tradición. somos un poquito que no sabemos, aquelarre sería como el coven, lo que Como le un llaman coven, sí, claro, lo que pasa es que un coven en inglés es la junta o así un grupo de personas, ¿no? Entonces, el aquelarre sería como su versión en español. Exacto, porque un aquelarre viene de un vocablo otra vez indoeuropeo que es el euskera, que es vasco, que aquer quiere decir astado o venado, y lar quiere decir territorio o ancestro. Entonces un aquelarre es un grupo de ancestros, tierras o como una asamblea, un conventículo, reunido para la veneración del dios astado. Que bueno, claro que si lo vemos así, pues nos parecemos un poco, hablando de lo de Sabrina, a esta tendencia de vernos con el demonio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo no siento que la brujería tenga que ser de haditas y fairy y bonita y padre, porque eso no somos. Tampoco tiene que ser loca y satánica y algo así, porque nosotros ni queremos a Sí, Satanás. yo creo que todos los seres humanos tenemos bondad en nuestro corazón, pero también tenemos maldad. Sí, Es decir, ¿sabes qué? ninguno nos podemos regir a lo mejor por un hilito más. Y es que básicamente nuestra tradición Pero sí espiritual tenemos- no cree que en ese concepto de la maldad. Ah, ok. O sea, nosotros no creemos en el demonio, como no creemos en un Dios absolutista. Mira, ya te están llegando saludos por favor, y ya me voy a callar, preguntas. cállenme, porque si no, A ver, no me dice callo, Andy amiguitos. BP, saludos a Adriel. Yo Muchas creo que te gracias, Andy. conoce. Es mi alumna, es una hermana mía. Ah, muy bien. Te manda saludos, bueno, Iker Valderas, Emilio Cantún, Santiago Morales, Inúe González, Jorge Gutiérrez, que es compañero de aquí de Escucha, Leonardo Farrell, Conilandi, compañera de Escucha. Me voy rápido para que no No, perdamos por mucho favor, tiempo. por favor. Enrique Quirarte, Raúl Gallardo, mi adorado Alejandro Munguía, que estaba en Europa y nomás no regresa el hombre. Regresa. No regreses. Rocío Morales, Isabel Nájera, Dianuca Licona, que estuvo con nosotros este lunes. Y te manda Beta Garza, ella te manda saludos como con mucho cariño, dice que te conoce muy, muy bien. Beta es la dueña de mi corazón. Llama Beta al 65 49 21 23 para que saludes aquí a Adriel Monmont. Beta es como mi hermana, a veces como mi madre y también es como mi nieta. Ah, Porque muy ella está bien. en mi línea tradicional. Hacen- Ella pertenece a hacen Sociedad roleplay. Wicca México, sí, claro.
Bueno, muchos saludos a todos. Y bueno, Orlando Navarrete también desde Morelia. ella es mi hermana de Michoacán. Entonces, mira, mucha gente. Nancy te pregunta que si es cierto que existe la brujería blanca y la oscura, o para el caso si es lo mismo. Pues si uno es moreno, está medio oscuro. Si uno es más güerito, pues está más blanquito. Porque vamos a hacer un hincapié. No. La brujería no es hechicería. Ajá. Todo lo que ustedes creen que es el agua de calzón, las velas, el amarre, con todo respeto para los que hacen cosas holísticas, porque también le entran a eso, no digamos que no. Las prácticas de la magia como tal, como una especie de metacreencia, Exacto. en realidad tiene que ver con la hechicería. Y tiene que ver con esta necesidad de generar en el culto de cualquiera de lo que hablamos, porque la hechicería vive en todas las tradiciones. La hechicería es internacional, la brujería es étnica. O sea, la brujería tiene un asiento histórico en Europa y en estas tradiciones viejas. Lo que pasa es que esta parte moderna de Gardner hace que hay una mezcla entre un poco de magia tradicional, es decir, como magia medieval, con esas tendencias. Si ustedes recuerdan, vean cualquier película o libro de magia medieval. Para empezar, el más popular se llama El libro de San Cipriano, el mago. Okay. Imagínense que se llama San Cipriano y un santo es el que dicta cómo hablar con los espíritus que son buenos, que son así como los ángeles, y demonios como del mal. En realidad es un pensamiento medieval y obviamente es cristianismo, porque la brujería no cree en eso. La brujería básicamente es la religión de la naturaleza. Nosotros es pagana. Tiene una idea que no es monoteísta. Nosotros somos, más bien si lo podríamos definir, porque cada línea de brujería también tiene una propia idiosincrasia literalmente auténtica, porque bueno, ya hablamos de la brujería clásica, ¿no? De la brujería histórica. Ahorita con lo que acabas de responder ya eliminé 3 preguntas, nomás déjame adivinar. Claudia Monterrey, de 28 años, se contesta tu pregunta, no es que si tú, porque aquí estaba preguntando también, ¿qué tan cierto es que podemos hacer algo para protegernos de que otros nos quieran hacer mal y así? Entonces estamos hablando que esto es brujería, no tiene que ver con nada de hechicería. Sí. Es decir, que sí habrá hechicería que se dedique a lo mejor a mandar mala vibra, buena vibra, lo que sea, pero ese es otro tema, que a lo mejor no sé si tú conoces de ese tema. Pues es que va junto con pegado, porque yo lo que le puedo decir es que, bueno, mira, por ejemplo, te lo voy a hablar desde mi tradición espiritual, ¿no? Nosotros creemos que en nuestra creencia está que todo tiene un flujo de energía constante y somos parte de la naturaleza. Somos tan parte de la naturaleza que estamos hermanados con los árboles, con la tierra, con el ciclo de la tierra, con el ciclo de la luna. Le hablamos a la divinidad desde un punto masculino de la divinidad, que es luminoso y oscuro al mismo tiempo, y una diosa, que es la tierra, la madre, la vida, que también es oscura y es luminosa. Y hablando de oscuro y luminoso, no nos referimos con la visión del cristianismo, sino que, bueno, nosotros decimos, tú decías más bien, que todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros. Sí, porque el cristianismo nos ha polarizado. Sin embargo, si tú hablas con un budista, él no cree eso. Él cree que existe algo constructivo y algo destructivo. Si tú hablas con un pagano, él sabe que la destrucción es necesaria porque, bueno, la tierra la estamos destruyendo y eso no quiere decir que ya no nos lo regrese a nosotros, ¿no? Entonces tiene una visión ecologista porque no se desapega del ciclo histórico que vive cada persona. Okay. Más bien hace relicientemente el trabajo espiritual, resignifica las cosas y sobre todo entiende que la destrucción es necesaria para la construcción. Y hay algo que se llama responsabilidad espiritual. Entonces, en lugar de que nosotros, por ejemplo, yo te diría con mucho cariño, pienses que alguien te está haciendo daño, tendrías que pensar por qué alguien tendría que hacerte daño. O sea, ¿qué pasa dentro de nuestro ego? Que a veces nos volvemos parte del centro de todas las cosas. Y bueno, si alguien te está intentando hacer daño, es muy sencillo. O sea, no te está intentando hacer daño a ti, se está intentando hacer daño a esa persona, a sí misma. Está guardando rencor, se va a enfermar. Y una forma para que nosotros nos protegemos de esta forma es practica la congruencia en tu vida y la paz espiritual en tus pensamientos. Exactamente. Básicamente, no hay un amuleto o un talismán más poderoso que la práctica del autodescubrimiento pleno. Y no clavarse tampoco. Y no clavarse, porque la brujería tiene esta específica forma de protección, por así decirlo. Protection viene del latín, que tiene la significación también de intuition, que quiere decir escuchar, estar dentro de ti. Entonces, para poder estar en realidad protegidos,
no hay algo más que responsabilizarnos de nuestras vidas. Así es. Fíjate, Saúl Bustamante, de 40 años, ya es más grandecito. Ay, no es un chavo, déjalo. Es un chavo, dice, saludos porque eres Gabo y a joven. tu invitado, excelente tema y excelente programa. Quiero pensar que lo que están hablando no se pelea con ninguna religión. Con ninguna. Es decir, puedo pertenecer a cualquier religión y si estoy interesado en investigar y conocer más sobre la Wicca, ¿me es permitido hacerlo? Así es. ¿Puedo ser parte de dos creencias o tengo que dejar lo que profeso actualmente? Bueno, aquí hay algo importante. Primero, antes que todo, la brujería tiene un trabajo religioso. O sea, yo, por ejemplo, soy un religioso. Y digamos, la gente que está dentro de mi culto, que es la asamblea o la aquelarre, somos personas religiosas. Estamos debidamente iniciados. Iniciados es que estamos devocionados y comprometidos con nuestra línea. ¿Es como un bautizo? No, ¿No? es como una especie de... ¿Es un ritual de iniciación? Un ritual de iniciación porque es un despertar espiritual propio. Ok. ¿Ok? Pero hay una forma de tejido. Ojo, yo hablo de mi línea. A lo mejor en otras líneas puedes ingresar como tú quieras. Es más, hay unas hasta donde les cobran. Nosotros ni jamás hacemos eso. No Hay se unas donde equivoquen. paras de sufrir. Uy, sí, pagas muchísimo. Hay una bien cerquita de aquí que no la voy a quemar. Pero bueno, no es como un estudio académico, Ok. ¿saben? Bueno, es un sentido espiritual. Exacto. Depende del despertar de la conciencia. A esto ya hablamos de la brujería étnica. Ajá. Ahora hablamos de la brujería cultural. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos del cruce de los caminos, bla, bla, bla? Y la historia de la Revolución Mexicana, donde hay una gran oportunidad. Fíjate, paréntesis, María Claudia Méndez de la Ciudad de México de 38, justo le acabas de responder. Dice, ¿existe un ritual de iniciación que se necesita para poder acceder a este conocimiento? Bueno, pues meterte a las redes Espérame, sociales, ahí así, vamos. buscarlo. No, tampoco es eso. La siguiente parte de la brujería, Gabo, y querido auditorio, es que hay una Wicca, o sea, digamos, una brujería como tal practicada. Ya hablamos de la étnica, histórica, la moderna, cultural, y ahora está esta parte que nosotros practicamos que le llamamos, hay un tipo de culto de fe. O sea, tú puedes haber nacido dentro de nuestro culto, porque en realidad nosotros nos llamamos brujería tradicional familiar, o sea, Sí. somos una familia. Por eso nos hablamos así, no solo en especie de fraternidad, también somos sanguíneos. Digo, no son tan elitistas como los judíos. No, yo no hablaría que los judíos son elitistas, porque habría que ver que Porque judío hay es elitista. judíos, sobre todo el que no permite que si no eres judío no eres parte de... Nosotros igual. Hay una parte muy tradicional que no permite que otros sean iniciados. Ajá. Por eso es que en realidad casi ustedes no escuchan estas historias, porque a ellos no les interesa que ustedes... Eso sí, a diferencia de otras tradiciones espirituales, las tradiciones originales de la tierra, piensen en los lacandones, obviamente en los iberos, no les interesa hacer proselitismo, porque es como si a ti te interesara y te urgiera que alguien fuera Morales, ¿no? Quiero que todos sean Gabo Morales, pues no. O te hagas hasta como tus primos, conejito. ¿no? Bueno, nosotros sí creemos en eso, pero bueno. La otra parte es que hay una visión de fe, una visión de creencias. Como en realidad nosotros respetamos mucho el libre albedrío y no hacemos proselitismo, tampoco es que nosotros te tomes un curso con nosotros y en automático ya seas un practicante de nuestra tradición. Ajá. Sin embargo, sí aceptamos conversos. Y el aceptar conversos no es porque, a diferencia del cristianismo, que te bautizan como tú bien lo dijiste, nosotros en realidad es que necesitamos ganarnos, fíjense, nuestra tradición necesita ganarse el honor de poderte acompañar en tu camino espiritual. Ah, muy bien. Porque todo el tiempo sentimos que si nosotros estamos llevándote a nuestra casa, es como cuando tienes así a tu amiguito de aquí enfrente de los controles, y lo tengo en mi casa todos los días, y bajara a tu abuela y te dijera, ese muchacho no tiene dónde dormir, no tiene dónde comer, no les ha pasado, ¿verdad? Pues así nosotros decimos, bueno, qué bueno que vengas con nosotros, pero bueno, oye, pues ya casi te pongo un camastro, ¿no? Aquí, únete. Bueno, esa es una iniciación, es decir, preguntarte si tú estás listo para asumir a la naturaleza, a la congruencia, al amor perfecto, a la espiritualidad, a la luz, a la humildad, sobre todo, parte de tu vida. Fíjate. Si tú vas a hacer ese tipo de cambio, oye, pues bienvenido. Pero si no lo vas a hacer, bueno, pues a lo mejor Pues, el que te muchas cobra mucho gracias. dinero te lo puede dar. Muchas gracias, creo que busca tu camino espiritual de otro Así lado. es correcto. Fíjate, ahora vamos hablando del amor hacia, como bueno, fíjate, lo que dice Nicolás 28.
de 28 años. Estoy saliendo con una chica que justo me dijo que se dedicaba a esto, es Wicca. Ella, su mamá, su familia y demás. Ay, qué Dice, padre. la ve muy alegre y la verdad es una chava común y corriente, pero le entró a él como un miedo porque porque desconoce todo esto y no quiere pensar que ella le esté haciendo algo o algo así. Dice, ¿debo de tener alguna precaución? Pues no. Pero aquí también, fíjate, respondiendo a esta Sí, pregunta. amigo, usa ¿Qué todas las pasa? precauciones del ¿Qué mundo. pasa si alguien se enamora de una persona que se dedica a Wicca y no tiene este linaje? ¿Se vuelve parte de la familia? Bueno, mira, todo ¿Se el tiempo considera- somos parte de la familia, porque la única familia que nosotros veneramos es la Ajá. raza humana. Eso está muy Eso- bonito. lo que pasa es que lo hablamos desde una parte de creencias, porque bueno, imagínate que tú tienes a alguien que está muy concentrado en su despertar espiritual, ¿no? Ya sea que sea inclusive un católico, que a lo mejor es parte de la escuela del pastoral, o un cristiano que es parte de sus ensayos de la Biblia, o lo que sea. Bueno, no se ve tan loco, ¿verdad? Pero bueno, ya vimos lo que han hecho algunas sectas cristianas en el mundo, tampoco están tan padres, ¿no? Sí, la verdad. Imagínate que de pronto está en un camino espiritual. Un camino espiritual, esto es muy importante que lo digamos, Gabo, no es inmediato, no se compra, no es automático, no llega de la nada, no te lo van a entregar en las manos, no, es un camino que necesita constancia y esfuerzo y cambios personales contundentes. Sí, y aquí en la No es actitud inmediato. decimos, la actitud es lo primordial, que tú tengas las ganas de hacerlo y no va a ser perfecto, no. Para llegar a esta parte de realmente soltar muchas cosas, Claro. respetar el medio ambiente, respetar, porque luego hay gente que hasta se cambia y dice, ya no como animales y de repente ya te avienta la sangre porque estás usando una chamarra y dices, a ver, espérate. Bueno, O sea, pero hay que respetarlos. Los radicales han cambiado el mundo y los Sí. radicales son los primeros en que hacen esas cosas. Pero bueno, nos educan. Lo que sí, amigo, es que bueno, imagínate que tienes un camino muy comprometido con eso. Y tú lo que quieres es hacer ejercicio y estar fuertísimo, o así, fuertísimo, fuertísimo. ¿no? Así, que te veas así padre, ¿no? Bueno, pues el problema de eso yo lo vería es que si ella no quiere acompañarte al hacer ejercicio o no va a comer bien, o sea, imagínate qué predicamento para alguien que hace ejercicio, ¿no? Yo no hago ejercicio. Que te lleven al cine y pidan las palomitas. Sí, llenas de sí, pues lo mismo, mantequilla. imagínate que seas una persona que en teoría practicas un tipo de Wicca o de brujería, que estás comprometido en un camino espiritual y de pronto interfieran tus creencias, ¿no? Pienses que estés rezándole al diablo, tengas miedo, porque no lo conozcas. Me parece que inclusive ese impedimento es triste. Sí. Como no lo harías con una judía, como no lo harías con una cristiana, como no lo harías con una musulmana. Bueno, también hay niveles, ¿no? O sea, Sí. digamos, yo porque estoy muy clavado en el culto, claro, porque aparte yo mismo me tuve que hacer esta pregunta, ¿no? ¿Sabes qué yo le recomendaría a la gente, a quien sea, cuando tú desconoces de alguna religión? lo que tú Estúdiala. quieras? Sí, pero digamos que tú quieres conocer a la persona. Yo le preguntaría a la persona, ¿cuál es tu filosofía de vida? Se Exacto, acabó. eso está padrísimo. Porque en realidad no necesitas tampoco meterte Practicarla. ni practicarla, simplemente saber qué filosofía tiene la otra persona. Y si su filosofía está dentro de tus valores como persona, adelante. Ahora, aquí hay algo importante, de hecho lo platicábamos cuando tuvimos una llamada, Gabo y yo. Hay algunas personas que se casan dentro de esta tradición, ¿no? Hay tradiciones que inclusive cobran por esos servicios, ¿no? Nosotros no casamos a nadie que no esté dentro de nuestro culto y no cobramos las ceremonias iniciáticas. Fin. Sí. Entonces, nosotros, en realidad, esa es una cosa, tú bien lo decías, ¿no? A lo mejor, no sé, viste Sexo en la Ciudad y Sarah Jessica Parker era judía y tú quieres ser judío y está chido y a lo mejor te vas con el grupo de los judíos que son muy abiertos y te conviertes, está padre. Ajá. Bueno, pero seguramente, como bien decías, si eres hashidita o eres muy tradicional, ellos no te van a aceptar. Bueno, pues así funciona. Nosotros no es que no aceptemos a las personas, por eso hablé que había conversos. El converso, o más bien el devoto, esa es la palabra correcta, el iniciado, es alguien que decidió que su camino espiritual es estar comprometido con la trascendencia histórica, con su país, con su historia, con la naturaleza, con su marco histórico como humano, como ser humano, y necesita compartir la espiritualidad divina en un camino. Y entonces, bueno, esas personas están listas porque están siendo partícipes de lo que nosotros hacemos. Y que nosotros no podemos decirle tampoco, oye, pues en 20 días, en 13 lunas, como algunos hacen o lo que sea, te voy a iniciar. Porque, pues no, o sea, esto no son competencias, no son carreritas, no es coaching, ¿no? Así es. Esto es un camino religioso y como camino religioso tiene sus posturas. No es una religión separatista, no cree la pigmetocracia, es decir, no somos racistas, no somos clasistas, no si te ves más acá, menos acá, te vamos a aceptar. No dejamos de reconocer la necesidad de reconocer a los pueblos originarios antes de cualquier otra cosa, que son los que están aquí como fundadores.
¿Qué más? Bueno, no somos misóginos, obviamente, creemos en una diosa madre y en un dios padre, creemos en el gran espíritu. No tenemos nada que ver con las series de televisión que ustedes ven, aunque hay lugares muy bonitos donde yo mismo he dado charlas que tienen una escoba y un caldero y brujas y este rollo, como si fuera, te digo, como una especie de yurismo en el cristianismo, así de ahora todo va a ser Wicca. Bueno, pues está padre, ¿no? Pero no lo necesitas. Para practicar esta línea no lo necesitas. Y aparte que respetan a todo mundo, que eso es lo más importante. Vamos con una última pregunta, porque ¿qué crees? Como siempre, yo sabía. siempre se nos va muchísimo el tiempo, pero a ver, dice Francisco Arellano de 21, dice, ¿existen muchas personas en México con creencias de este tipo? Muchísimas. Sin embargo, les quiero recordar que la práctica que yo hago es una práctica de brujería tradicional, es decir, nosotros conocemos a todos los que practican, porque ese es el beneficio de trabajar en comunidad. Sin embargo, hay mucha gente que puede a lo mejor buscar la autoiniciación y le parece correcta, a nosotros no nos parece correcta, puede buscar a lo mejor pagar un curso y le parece correcto, nosotros no podemos opinar de algo que no es parte de nuestra familia. Okay. Y aparte, pues cada quien, como digo, cada quien llega a fin de cuentas a formar su propia filosofía a partir de sus propios recursos. O sea, hay gente que pues si tengo al lado esto, pues lo uso y lo leo, y si hay algo que me gusta me lo quedo, y si no lo desecho. Lo más importante es que si tú vas a ser una persona espiritual, porque bueno, lo digo, esta es mi opinión como sacerdote, pues, ¿no? Si tú vas a hacer una opinión, vas a tener una opinión espiritual en cualquier cosa, recuerda que la espiritualidad no se trata de ser mejor que los demás. Ah, ¿no? No, te creas, claro que no. La espiritualidad se trata del autoconocimiento y de saber qué más humano puede ser. Entonces, ¿qué chiste la vida, Johnny? ¿Qué chiste la vida? Si tú estás creyendo ideálicamente que quieres ser mejor como persona, no sé qué, en realidad estás participando del cristianismo. Porque el cristianismo sí tiene esta idea. Y estás alimentando un ego que también hay que destruir. Que hay que destruir. O sea, eso está tú ya eres mejor. Sí, tú claro. ya naciste mejor. Lo único que estás haciendo es ser más empático, ser más amoroso, ser más ecologista, tener una filosofía espiritual de vida. Y bueno, también estudiar espiritualidad y ser religioso, no vas a ser una persona ni iluminada, no, solo te compromete contigo mismo. Y la brujería es un camino que te puede ayudar al autodescubrimiento, pero no te propone remedios mágicos, no tiene que ver con hechicería. Es un proceso. Es un proceso, no va a ser inmediato y por supuesto no te va a hacer mejor, tú ya eres mejor. Vamos a una conclusión rapidísima. Yo quiero decir a la gente, de verdad, está bien el camino que quieran elegir, pero aprendan a disfrutar ese camino. Sean mejores personas a partir de uno mismo y de verdad proyecten lo mejor de sí. Aquí en Actitud a Mil invitamos precisamente que transmitamos lo mejor que tenemos para ofrecerle a los demás a partir de uno mismo, porque primero uno, después los demás. ¿Cómo concluimos aquí el...? Bueno, yo quisiera, afortunadamente, poder usar estas palabras para las personas que nos escuchan y motivarlos a reflexionar en lo siguiente, ¿no? Si las religiones nos van a separar como hombres, que la espiritualidad nos una como humanos. Si nosotros tenemos que seguir un camino espiritual, que sea el ecológico, porque es la única tierra que tenemos. Y si algo puede enseñarnos nuestra religión, nuestra espiritualidad, lo que profesemos, que sea ser más amorosos y más humildes, y que esto cambie la vida espiritual de las personas. Pues muchísimas gracias, Driel. De verdad, se nos fue de volada el tiempo. Johnny, unos aplausos, no lo mandaste. ¿Qué pasó? Abusado, sí. Bueno, pues nos estamos viendo en el próximo programa. Adriel, tienes que regresar. Hay muchísimo tema. Me quedé con muchas preguntas que no te pude hacer por el tiempo. Cualquier cosa pueden buscarme en las redes sociales. Pueden buscarme como Driel Molmont. Driel Molmont. O sea, lo vamos a poner entonces ahí para que te busquen. Y pues nos despedimos. Voy corriendo a hacer un examen. Bye. Bye. Que por cierto no estudié. Este programa fue patrocinado por Escucha Radio, taller de locución 100% práctico. ¿Cambió tu actitud?